Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta ocasión contamos con el honor de tener como entrevistada a la licenciada Helen Pérez, quien es experta en comercio exterior, profesora en la maestría de negocios corporativos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, precisamente con el tema del comercio exterior. Con ella trataremos temas relacionados a su especialidad. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia, eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente se llena de gala porque, como dice el amigo Lorenzo, director de este programa, Principalmente no es muy dado a traer damas, sobre todo juristas. Hoy Principalmente tiene el placer, el honor de presentar a una joven y destacada jurista dominicana que con varias especializaciones se ha destacado en una rama del derecho que no es tan común en República Dominicana y que obviamente es una rama del derecho que va adquiriendo una connotación, una importancia, si se quiere, trascendental, porque al ser una novedad dentro del derecho, pero también como estamos en un mundo signado por la globalización de la economía y la apertura de mercados, cada día va adquiriendo mayor relevancia, que es el derecho a la competencia. Entonces, para nosotros es un honor aquí, los miembros de Principalmente, contar con la presencia de Helen Pérez, que además a Helen la conocemos desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que hacía ya un tiempo que no teníamos la oportunidad de verla personalmente. Helen, un honor tenerte aquí con nosotros. Un honor para mí estar con ustedes, compartir con colegas de tanta admiración y compartir ideas de un tema tan importante como el derecho al comercio exterior y todas sus vertientes. Sí. Helen, vamos a ver cómo ha venido evolucionando, sobre todo en nuestro país, el estudio del derecho al comercio exterior y cuál ha sido el impacto en los últimos años que se le puede considerar tiene en República Dominicana, donde no hay tanto especialista en esta materia. Creo que tú eres de las pocas o de los pocos abogados que se han dedicado de lleno al estudio de esta materia del derecho. Y realmente la República Dominicana ha tenido un proceso de transformación en lo que es la apertura comercial, principalmente, podríamos decir desde el año 1951, cuando nos suscribimos a lo que es el GATT, los acuerdos de liberalización de aranceles, que luego se fueron ampliando y dan
luego de una serie de múltiples negociaciones, lleva a lo que es la creación de la Organización Mundial de Comercio, conocida como la OMC, en el año 1995. La República Dominicana se adscribe, o sea, se suscribe a lo que es la OMC y por ende se compromete a todos los acuerdos comerciales que están inscritos, todas las normas de derecho de comercio exterior, básicamente liberalización de aranceles, normas que tienen que ver con derecho de propiedad intelectual, reducción de lo que son las medidas no arancelarias, que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y desde ese momento, pues República Dominicana pues asume un compromiso internacional, lo cual lo lleva a una transformación interna. Podemos decir que ya en el año 97 se crea lo que es la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, que es una entidad interinstitucional encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participa también la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Banco Central, el Indotel, donde están todas las principales entidades del Estado que están vinculadas a las negociaciones comerciales. Ya en el año 98, pues empieza en el marco de esa comisión, pues las primeras negociaciones ya de carácter bilateral o multilateral. Tenemos en el año 98 la suscripción del acuerdo con Centroamérica, no el DERICAFTA, sino un acuerdo que se firmó con los países centroamericanos de liberalización arancelaria, donde se incluyen múltiples temas de Eso comercio. no tiene que ver con el SICA, no, es diferente. No, es diferente, es un acuerdo netamente comercial. Ya el SICA es un sistema integrado con múltiples áreas. Luego se firma lo que es el acuerdo con los países del CARICOM, que inicia lo que es la dinamización y la apertura comercial con los países caribeños, y nuestro principal acuerdo comercial que se negocia en el año 2004, empieza las negociaciones, que es el DERICAFTA, en el 2004, que entra en vigor ya en el 2006, y posteriormente pues la negociación de lo que se conoce como el EPA, que es el acuerdo de la Asociación Económica con los países, con la Unión Europea y los países miembros del CARIFORO, de que República Dominicana es miembro. Entonces, eso básicamente los acuerdos más importantes que República Dominicana ha suscrito y que han llevado una transformación a nivel del Estado, una especialización por la parte técnica de cada una de esas entidades y que ha tenido una gran repercusión de lo que es la visión y la agenda negociadora de República Dominicana, con múltiples retos y beneficios en la mayoría de los casos para lo que son el sector privado dominicano, que es para quien negocia el Estado, obviamente, entrada de sus bienes y servicios a otros mercados de interés. Bueno, Helen, por lo visto, ¿no?, en lo que tú has dicho como una introducción, pues la República Dominicana ya en el tema de la suscripción de tratados internacionales, de alguna manera pudiera decirse que se encuentra a la vanguardia, ¿no?, de lo que son los principales instrumentos normativos internacionales, básicamente relacionados al comercio exterior. ¿Pudiera decirse, José, o hay otros instrumentos que tú crees que serán necesarios que el país suscriba para vamos a decir, ponerse a tono a lo que es la tendencia internacional, sobre todo partiendo de que un país que ha ingresado de lleno en el tema del desmonte arancelario, de la liberalización y todo esto, ¿qué tan al día estamos en este tema? Bueno, básicamente con la negociación del DERICAFTA, República Dominicana hizo una reforma de aproximadamente 31 legislaciones vinculadas al tema de propiedad intelectual, las leyes de contratación pública que hoy siguen en transformación, las leyes de prácticas desleales y medidas de salvaguardia, la 102, de ahí también surge la ley de defensa de la competencia, la 4208,
y múltiples normativas que tienen que acompañar este proceso de apertura, porque lo que se busca es que la competencia sea leal entre cada uno de los participantes y que a la vez beneficie a nosotros, los consumidores, y que el Estado tenga también una mayor captación de inversiones. A nivel de inversión también tenemos algunas normativas que dan apertura a lo que es la inversión y esto ha llevado también a que tengamos algunos temas pendientes. Yo creo que algunos aspectos que podemos citar están la ley 4208. A mi entender es muy importante que esa ley entre en vigor, porque si bien ya la firmamos y quedan algunos aspectos pendientes para su entrada en vigor, como la designación del director ejecutivo, y esa normativa es necesaria, ¿por qué? Porque a nivel interno necesitamos un mercado, este es un mercado pequeño, concentrado, y necesitamos que los que estén en los agentes económicos tengan lo que es una libre competencia entre ellos. Y esta ley te crea el marco regulador y sanciones para las prácticas anticompetitivas. Entonces, por ese lado, sí entiendo que son aspectos que están pendientes. También tenemos algunos aspectos que no nos hacen tan competitivos como la mayoría de nuestros socios, que son algunos de los puntos en los que se critican la firma de algunos acuerdos. Básicamente, todos sabemos que en República Dominicana todavía hay debilidades en tema de la educación. No tenemos mucho personal capacitado en algunas áreas. Tenemos un problema de costo a nivel del sector eléctrico, que realmente no nos hace tan competitivo. El costo del transporte de carga en mercancías, cuando nos comparamos con nuestros homólogos centroamericanos, quizás ese tipo de costos hacen que no tengamos el aprovechamiento idóneo de nuestras exportaciones. Y bueno, a nivel de institucionalidad creo que nos hemos ido fortaleciendo, hay un mayor nivel de capacitación. Si bien usted dice que no existe en el país muchos especialistas, pues yo he podido compartir con una nueva generación en cada una de estas instituciones que forman parte de las negociaciones comerciales, donde ya vemos otro perfil, donde ya hay negociadores con un mayor nivel de criterio y conocimiento en cada uno de los temas, preocupación del Estado. Y creo que la alianza público-privada es muy importante para que se logren los objetivos perseguidos. Hay un tema que está vinculado, digamos, a los compromisos internacionales del Estado, sobre todo a los acuerdos de la OMC, que nos gustaría que pudieras tú contarnos un poco. Este acuerdo, una de las características que tiene, y digamos lo que lo hace más vigoroso de cara a otros acuerdos distintos, es que tiene sus propios mecanismos de solución de diferencias. Entonces, incluso otros derechos que antes, digamos que a pesar de que eran derechos de suma importancia, derecho de propiedad intelectual, hasta que no ingresaron a través del ATIC a este tipo de acuerdos, tenían, digamos, una protección menor. ¿Tú podrías explicarnos más o menos dentro de este ámbito cómo opera la solución de diferencias dentro del ámbito de la OMC? Excelente. Para mí el mecanismo de solución de diferencias de la OMC es uno de los principales logros a nivel de la creación de ese organismo. ¿Por qué? Porque establece unas reglas claras para todos los miembros. Hay que destacar que hay 159 Estados miembros en lo que es la OMC, prácticamente están todos los países y hay algunos que están en proceso de adhesión. Es un organismo de mucha credibilidad porque las reglas son claras y los estados realmente tienen el compromiso de cumplimiento y así lo han hecho. No hay un peso económico como otros organismos, es decir, están en las mismas circunstancias, una potencia como un país subdesarrollado a la hora de entrar a ese mecanismo de solución de diferencias. Y para ilustrar un ejemplo, pues República Dominicana ha tenido una participación activa en el mecanismo. Hemos participado como terceros, es decir, otros estados tienen una controversia y República Dominicana tiene un interés y se nutre y expresa sus planteamientos sobre aspectos que podrían ser controversiales para ello en el futuro. Hemos participado como demandados. Uno de los casos más relevantes, si recuerdan, fue el caso de sacos de polipropileno y medida tubular,
donde República Dominicana aplicó una medida de salvaguardia que es de protección a la industria nacional en esa importación de ese tipo de producto. En ese momento, pues República Dominicana entendió, luego de un debido proceso a través de la Ley 102, que la rama estaba impactada por un aumento masivo de importaciones y que le estaba impactando a la producción nacional. La OMC permite aplicar la medida de salvaguardia siempre que se cumplan los requisitos establecidos, pero algunos países centroamericanos consideraron que República Dominicana no aplicó el acuerdo de la forma establecida, por lo cual nos demandaron en el año 2010, un proceso que duró aproximadamente 2 años, y que aunque República Dominicana, la OMC pues entendió que tenía que eliminar lo que es ese arancel, que fue un aumento de arancel en ese momento, pues permitió que la industria pudiera fortalecerse en ese tiempo y fue una experiencia positiva. También actualmente estamos como demandantes en un caso muy interesante. Es la primera vez que República Dominicana es demandante en un caso de OMC, en el caso de empaquetado genérico con Australia. Son medidas que República Dominicana entiende que van más allá de la protección de propiedad intelectual, como usted bien establecía, el ADPIC, porque establece lo que es un empaquetado estándar para lo que es el tabaco y los cigarros. Y como sabemos, República Dominicana tiene en la región norte del país un gran número de productores de tabaco. Y si bien las principales exportaciones no son al mercado australiano, pues la tendencia es que esa normativa se traspase a lo que es la Unión Europea y otros países donde donde tenemos pues una gran exportación de tabaco. Entonces, para concretizar, el mecanismo de solución de diferencia tiene varias etapas. Una etapa de consulta, donde luego que un Estado entiende de que ha sido violada alguna de las normas específicas establecidos en el acuerdo multilateral, pues establece lo que es una incompatibilidad de esa medida con esas normas. Luego de la fase de consulta, si no hay acuerdo, pues se va a un establecimiento de grupo especial, donde se inicia un procedimiento, podría decirse tipo arbitral, donde 3 miembros del grupo especial, que son expertos, esa es la importancia que tiene la OMC, que son expertos en comercio exterior, evalúan el caso de una forma neutral, sin tener una parcialización de que estás frente a un país quizá desarrollado o demás, sino que hacen un análisis jurídico de lo que es el cumplimiento de las normas. Y ya luego, si se apela, a nivel jurídico podríamos decir, pues se va a lo que es el órgano de apelación que revisa esa normativa. Lo cual la OMC no tiene sanciones pecuniarias para el Estado que ha incumplido una medida, sino que dispone que ponga la medida en debido cumplimiento, o sea, que se adecúe a lo que se ha establecido en el plano de los acuerdos multilaterales. Helen, tú has hablado de esas discusiones que se dan en el seno de la OMC. ¿Cómo se hace representar República Dominicana y bajo qué criterios se producen los debates? Me imagino que tienen una especie de órgano arbitral dentro del seno de la OMC, o son tribunales, funciona en forma de tribunal. ¿Cómo funciona esa parte del conocimiento de los diferendos? Por ejemplo, el caso de República Dominicana con Centroamérica, para que la población entienda. Sí. Ese caso ya es a nivel del procedimiento del ¿Tiene sus reglas? Exactamente, entendimiento de solución de diferencia, tiene un procedimiento de acuerdo a ese acuerdo. Hay un acuerdo establecido de cómo hacer y como había explicado anteriormente, pues van esas fases: consulta, grupo especial y órgano de apelación en el caso de que así lo hubiere. Pero República Dominicana tiene pues una misión en Ginebra. Actualmente el embajador es Luis Manuel Piantini, quien dirige, o sea, con República Dominicana, pues todo este proceso. Obviamente, también a nivel interno tenemos la Dirección de Comercio Exterior,
que es la entidad pues encargada de la implementación de los tratados comerciales, pero también de todo el proceso que lleva a cabo cualquier controversia vinculada con el Estado. A industria y comercio. A industria y comercio. Entonces, pues toda notificación que se haga en el marco de la OMC, pues se hace a través, en ese caso se hace a través de relaciones exteriores nuestra misión en Ginebra, pero cuando son controversias vinculadas con acuerdos comerciales como el DERECAFTA, es a través del DICOES que tiene el mandato, pues una vez recibida la notificación, pues presentar la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y ya luego pues se hace como un equipo de defensa nacional que va evaluando y va siguiendo cada uno de los pasos. En OMC es una estructura muy amplia. Hay una conferencia ministerial donde están todos los Estados miembros representados, pero hay múltiples consejos, depende de los temas. Hay consejo de agricultura, hay consejo de propiedad intelectual, hay consejo de bienes y servicios, de acceso a mercado, y en cada una de esas reuniones pues República Dominicana participa. La idea siempre ha sido que República Dominicana pues a través de su misión pues tenga un contacto constante, porque aquí en República Dominicana defiende obviamente a su industria nacional, y por eso las inquietudes en los principales temas siempre se van comunicando, como se dice, a capital, y aquí siempre se tiene a través de la CNNC de Relaciones Exteriores una comunicación constante en temas. Hay sectores aquí muy activos como el sector de ron, el sector de tabaco y otros que siempre están pendientes a normativas y aspectos que podrían contrarrestar su comercio con otros países. Helen, ahora que tú hablabas de ese tema de la solución de controversias en la OMC, yo me imagino, y bueno, y tú citabas el caso de una rama de la producción nacional, que es el caso de los roneros, ¿no? Que la queja se plantearía ante un organismo administrativo del Estado Dominicano, y entonces el organismo a su vez es el que plantea el caso ante la Organización Mundial del Comercio, es decir, que no hay un apoderamiento directo que pudieran hacer, en este caso, de parte del afectado. De parte del afectado directamente. Exacto. Yo digo esto para poner en contexto de la diferencia que existe, por ejemplo, en el caso de los mecanismos de solución de controversias, en el marco, por ejemplo, el DERECAFTA, donde ahí entonces el inversionista sí pudiera, ¿no? Y a ver cuál es tu parecer al respecto para ilustrar a la ciudadanía en esto de cómo se diferencia el mecanismo de solución de controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y este tema de la OMC, si es algo que compete únicamente a los estados y en este caso también al Estado, pero también al inversionista. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Perfecto. Eso es un punto muy interesante. Hay que distinguir algo. El mecanismo de solución de diferencia de la OMC es entre estados. Entre estados, muy bien. Entonces, sí, el Estado obviamente va a defender una industria, pero tiene que hacerse representar por el Estado. Por eso, si ustedes entran a la página de la OMC y van a buscar las controversias por países, te dice, el título es con el nombre del país. Australia, medida empaquetado genérico, tal. Reclamante, República Dominicana, tal. Porque es el Estado quien participa. A diferencia de cómo se podrían dar en acuerdos multilaterales o bilaterales, hay acuerdos de inversión, de protección recíproca de inversiones, donde se busca garantizar lo que es la inversión privada en los estados. República Dominicana tiene aproximadamente 10 APRIs, que así se conoce a nivel internacional, y ahí un inversionista que considere que han sido violados los principios básicos como trato nacional o nación más favorecida o aspectos vinculados con expropiación o demás, pues puede iniciar una controversia privada frente al Estado Dominicano. Pero a la vez, en el marco de los acuerdos comerciales, hay mecanismos de solución de diferencia variados. En el DERECAFTA tenemos las dos modalidades. Tenemos por el capítulo 10 la inversionista Estado y por el capítulo 20 por lo que es
mecanismo de solución de diferencia Estado a Estado. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos puede demandar a República Dominicana en el marco del DERECAFTA, pero una empresa norteamericana se puede ir por el capítulo de inversión y demandar a la República Dominicana por ese mecanismo. Y hay un mecanismo, un procedimiento diferente en el marco del DERECAFTA a lo que es el de la OMC, con un proceso más arbitral, podríamos decir, que lo que es las reglas de la OMC. Todo esto ha conllevado que República Dominicana tenga una transformación. Antes se suscribían acuerdos de inversión un poco, podríamos decir, sin muchos análisis de factibilidad, pero ya República Dominicana ha tomado conciencia de las repercusiones que podrían tener en un incumplimiento de alguno de estos acuerdos, y pues ahora somos como más críticos, se hacen estudios de factibilidad, las repercusiones que tendría en el mercado, y se ha hecho una concientización, es evidente, a través del DICOES, consultoría jurídica, se ha preparado a funcionarios públicos para explicarles las consecuencias de un incumplimiento, de un indebido proceso en algunos de los permisos, concesiones, violaciones, también a nivel de los ayuntamientos, que muchas veces hay omisiones, lo que es, y desconocimiento de estos compromisos internacionales que tenemos. Y también se ha hecho concientización también al sector privado de muchos de estos compromisos que ha asumido la República Dominicana, que muchas veces se habla muy a la ligera de que no debemos proteger la industria. Y si local. bien el Estado está llamado a crear las mejores condiciones, pues hay compromisos internacionales que deben cumplirse. Una cuestión que quizás es importante dilucidar es la relación que existe entre el convenio de la OMC por un lado y los convenios bilaterales. Y me surge la pregunta, sobre todo porque tú has mencionado algunos de los principios que gobiernan el convenio de la OMC, por ejemplo, el de la nación más favorecida, que está vinculado precisamente a crear un equilibrio entre el acuerdo de la OMC propiamente dicho y los acuerdos bilaterales que pudieran firmar los estados. Si tú pudieras contarnos un poco acerca de eso, sería muy interesante. Sí, bueno, básicamente lo que se busca es que todos los Estados miembros de la OMC le ofrezcan las mismas condiciones a sus pares en todos los temas. Obviamente hay excepciones al NMF, que son los acuerdos. Los acuerdos en el marco de libre comercio, que son considerados los acuerdos, podrían ser bilaterales, podrían ser regionales y demás, que lo que se ha buscado es, pues como no hay una perfecta multilateralización, se podríamos decir, por ejemplo, el ALCA no pudo ser llevada a cabo, o sea, que tuvieran todos los países latinoamericanos. La tendencia sería que reducir los tratados bilaterales y que tengamos acuerdos más multilaterales, pero con las necesidades que ha habido en alguno de la zona y de países donde tenemos un comercio más fluido, pues han surgido lo que son estos acuerdos bilaterales y regionales. Entonces, esto sería una excepción al NMF y que es válido a través de los acuerdos OMC. Obviamente, con un debido proceso, tienen que ser acuerdos recíprocos. Ya no es permitido lo que son preferencias unilaterales, como existía en algún momento. Por ejemplo, la Unión Europea tenía preferencia arancelaria para alguna de sus antiguas colonias, y todo esto ya está prohibido. De ahí incluso surge el EPA, que es el acuerdo que tenemos con la Unión Europea, porque las preferencias que teníamos como antigua a través del acuerdo Cotonú, pues en el 2007 dejaron de existir y solamente se queda la parte de cooperación en el acuerdo Cotonú, que es hasta el año 2020. Entonces, ha sido un proceso dinámico. Helen, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otro tema de sumo interés.
Seguimos amigos en Principalmente, hoy con la participación de la profesora Helen Pérez. Como hemos visto, la profesora maneja esto con una diligencia increíble y con una claridad y facilidad. Se ve que lo vive. Un tema complejo, porque sí, es un tema. La cantidad de normas internacionales, sobre todo por el tema de la OMC, que es muy dinámica, y imagino que hay que estar al día con todo este tema de las decisiones que se van tomando en el marco de la solución de controversias y eso, porque son criterios que se van fijando ahí y van haciendo costumbre y jurisprudencia. Exactamente, van haciendo la jurisprudencia. Helen, ¿no? Bueno, yo pienso que uno de los acuerdos, los tratados internacionales de comercio más importantes y relevantes que ha firmado República Dominicana tiene que ver con el DR-CAFTA. ¿En qué medida ha impactado este acuerdo en República Dominicana? Sobre todo en lo que tiene que ver con la competencia de nuestros industriales, de nuestros productores nacionales. ¿Lo ha impactado de manera negativa o hay aspectos positivos que se puedan destacar del mismo? Bueno, una pregunta compleja, podríamos decir, porque ha tenido pues muchos argumentos. Hay personas que han sido radical con la firma de este acuerdo y otras como yo entiendo que hay que buscar un balance. Hay que entender que este acuerdo era una necesidad para República Dominicana, era una oportunidad para nosotros pues tener una apertura comercial con nuestro principal socio, que ya era evidente y que se sigue manteniendo como nuestro principal socio comercial con otros países de la región, bueno, teniendo a Haití también, a Canadá y otros países cercanos, pero no podríamos dar la espalda a una negociación que ya estaba activa con los países centroamericanos. Si bien República Dominicana empezó un poco ya avanzado en las negociaciones con Estados Unidos, creo que hicieron los negociadores el mayor esfuerzo, la mayor diligencia para tener las mejores preferencias para la industria nacional. Obviamente todo ha sido un proceso y se habla muchas veces, yo escucho, como que si fue de la noche a la mañana. Realmente el proceso de desgravación arancelaria ha surgido desde el mismo momento de la entrada en vigor del acuerdo, con una desgravación mucho más amplia, o sea, con mayor tiempo de reducción de arancel para los productos más sensibles dominicanos, que son principales productos agrícolas y algunos cortes de carnes que realmente se ha protegido a la industria. Para muchos, obviamente, ya a partir del próximo año, donde cumplimos el 10º aniversario de la suscripción del acuerdo, pues ya el desmonte arancelario ya será evidente para algunos lácteos. Básicamente es que es una industria importante en República Dominicana. Para otros, a partir del año 2020 se eliminarían, como es el caso de la habichuela, el arroz y otros productos que son de la canasta básica. Es entendible la preocupación porque obviamente tendrás una entrada de una cantidad de productos donde antes teníamos un control por parte de la industria nacional de lo que eran esos productos, pero el comercio exterior nos lleva a esto, a una apertura y que es recíproca. También los productos dominicanos pues tendrán esas ventajas en esos mercados. Obviamente, como dije al inicio de esta entrevista, República Dominicana tiene muchos retos para que tengamos un aprovechamiento adecuado de este acuerdo. Helen, tú hablaste ahorita del tema de los acuerdos de protección de inversiones. Tú habías dicho que la República Dominicana había suscrito alrededor de 10 acuerdos de protección de inversiones. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, pues algunos inversionistas de otros países, otros estados, que no son ninguno de esos que tienen los acuerdos de protección de inversiones,
pues en el caso, por ejemplo, de mi ejercicio, que versa mucho con el derecho administrativo, de que en definitiva de las relaciones con las administraciones, cuando se suscitan esas controversias de un inversionista extranjero, siempre va en procura de ver, bueno, si hay o no un acuerdo de protección de inversiones. A veces se critica, y esto es algo también que lo incluyo en la interrogante, que esos acuerdos tienden a proteger en demasía al inversionista en detrimento de los estados, e incluso he visto ya de que algunos estados aledaños, sobre todo en Latinoamérica, han ido desmontando esos acuerdos y denunciándolos, por el caso de Venezuela, creo, Ecuador también. ¿Cuál es tu impresión con esto de los acuerdos de protección de inversión? ¿Está la República Dominicana lo suficientemente, vamos a decir, están los acuerdos para proteger todos los inversionistas real efectivamente? ¿Hay una demanda de más acuerdos? ¿Y cómo lo ves tú, si esto es un paso de avance o no, si pudiera constituir en el futuro una problemática para el Estado dominicano que nosotros estemos patrocinando otros acuerdos, viendo ahora ese contexto de que algunos países empiezan a desmontarlos? Sí, ese otro tema también es sumamente interesante, que ha cuestionado mucho pues la dinámica de las negociaciones en República Dominicana. Como decía antes, pues los acuerdos eran firmados de una forma, un procedimiento un poco diplomático, había algún acercamiento del Poder Ejecutivo con algunos de los principales países con grandes inversiones en el país. Y lo que se busca en este tipo de acuerdo es crear un marco jurídico cierto, seguridad jurídica para el inversionista. Hay una corriente que critica muchos de estos acuerdos porque considera que estos acuerdos no son el real motor de las inversiones y que realmente lo que se está desprotegiendo es al Estado con unos mecanismos muchas veces que algunos consideran que es más pro-inversionista que pro-Estado. Y por otro lado, pues está la corriente de que sí entiende que son necesarios para promover las inversiones y crear una certidumbre. En el caso de República Dominicana hay más demanda de estos acuerdos, principalmente de países que tienen una gran inversión en República Dominicana existente, como es el caso de México, Colombia. Esos países han abogado por acuerdos de inversión. Hay crítica por parte de algunos de los sectores involucrados que entienden, bueno, pero si ya esas inversiones están aquí y son demandantes, ¿por qué? Y han venido porque realmente República Dominicana ofrece seguridad jurídica, ¿por qué firmar un acuerdo de esta índole? Son corrientes que yo pongo en, pues, las cartas sobre la mesa. En mi opinión personal, como los acuerdos de libre comercio, no soy radical. O sea, de decir el Estado se debe cerrar o firmar acuerdos sin la debida ponderación. Tampoco ninguno de los dos extremos. Sí considero que debemos hacer lo que está empezando a hacer la República Dominicana. Ya ha establecido lo que es un acuerdo modelo para los acuerdos de inversión. O sea, República Dominicana no es que le traen ya el modelo establecido del acuerdo y que se firma aquí, sino que ya tiene unos criterios de negociación mucho más fuertes, donde también se establecen pues conceptos claros de quién es inversionista, a quién debemos proteger, cuáles son el proceso, ¿no?, que debe para garantizar esa inversión. Pero bueno, también tenemos por otro lado lo que es la concientización a nivel del Estado, el compromiso que lleva firmar cada uno de estos acuerdos y que todas las instituciones públicas pues deben saber que a través de sus contratos pues hay cláusulas que podrían pues comprometer al país. Cláusulas que muchas de las cuales un inversionista
no suscribe ningún contrato si no las tiene. Por ejemplo, la cláusula arbitral, Exactamente. que tú sabes bien que, por ejemplo, hay incluso reconocidos abogados dominicanos de gran trayectoria que cuestionan esto de que el Estado básicamente comprometa su soberanía con el tema de los tribunales y esto, suscribiendo los acuerdos, las cláusulas arbitrales para que sean, por ejemplo, sea en la CCI, por ejemplo, en París, o la AAA, que conozcan arbitraje, y los mismos acuerdos también de protección de inversiones que implican, son cosas muy serias. Pero incluso yo quería decir algo, y era que uno de esos casos que se conoció, donde México era el Estado demandado, fue porque un ayuntamiento, una administración local, había cometido un acto de determinación unilateral de manera arbitraria en contra de una empresa que tenía una concesión, y es lo importante ese tema que tú dices de crear conciencia, porque fíjese que en ese caso no era el Estado, sino una administración local que forma parte del Estado, pero que inconscientemente violó un acuerdo internacional, y eso dio pie a que ese inversionista pudiera llevar la controversia a nivel internacional a través de un acuerdo de protección de inversión. Exactamente, hay contratos a nivel de Estado que la solución de controversias a través de una cláusula arbitral, no te irías por los tribunales ordinarios. Claro. Lo que entiendo que debe hacer el Estado es ponderar cuándo sí y cuándo no. Hay contratos que realmente el Estado tiene que hacer ese tipo de acuerdos, porque realmente el compromiso, el riesgo que tiene el inversionista, pues así lo demanda. Pero hay contratos simples donde República Dominicana, yo entiendo, contratos un poco más administrativos. Podríamos decir que el Estado lo que debe fortalecer lo que es su seguridad jurídica interna y tener un debido proceso, también tener funcionarios que sean pues diligentes, que entiendan realmente que un permiso debe concederse en el tiempo oportuno, que las reglas deben ser claras, no ver al inversionista como una amenaza, sino como una oportunidad, y que el Estado está para servir y que para tener las reglas claras y tener un país realmente con una seguridad jurídica que no demande pues múltiples acuerdos de inversión o bilaterales. A veces se piensa, Helen, por ejemplo, en el tratado del DERECAT, se piensa que competir con Estados Unidos para un productor nacional es una situación un poco embarazosa, yo diría que un tanto difícil. Primero porque los productores norteamericanos cuentan con el apoyo, incluso con el subsidio del Estado norteamericano, vamos a decir, para producir maíz, para producir trigo, para producir sorgo, que son productos que se utilizan mucho aquí en República Dominicana y que ciertamente no lo producen, no se está produciendo localmente, como es el caso del maíz. El maíz que se utiliza en grandes cantidades para, por ejemplo, la producción avícola, la producción porcícola en República Dominicana, entonces hay que importarlo de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros producimos cerdo con alimentos importados, ese cerdo se dispara el costo. Entonces, en los Estados Unidos, que produce su maíz, también produce cerdo, en un momento determinado dice, bueno, yo voy a entrar carne de cerdo a República Dominicana, voy a entrar cerdo. El productor local de cerdo, o de, vamos a decir, de gallina, de carne, de pollo, se ve en una situación un tanto desventajosa para competir frente a ese productor norteamericano. ¿Cómo nosotros pudiéramos enfrentar ese reto que ya, me imagino que esos aranceles pronto se desmontarán, si no es que están desmontados? Sí. Helen, tú nos dirás. Sí, básicamente es la preocupación de la industria nacional, principalmente en esos productos que son sensibles para la canasta básica dominicana, que es
Usted mencionó el caso del pollo, el caso del cerdo. Son de los productos que la desgrabación se puso más amplia para algunos para el 2020, o sea, pero es ya prácticamente. Y ya, o sea, ha sido gradual, ha sido un desmonte considerable en la mayoría de esos productos. Es cierto lo que usted establece de que el tema de las subvenciones internas, pues en los países es un gran reto, que la OMC de hecho ha querido pues trabajar directamente con ese tema, porque nosotros nos quejamos de este tipo de producto, pero hay países, por ejemplo, africanos, que no pueden competir con Estados Unidos o con otros países más desarrollados. En el caso de algodón, por ejemplo, países africanos pues no pueden competir con Brasil o con Estados Unidos y son grandes exportadores de algodón por el tema de las subvenciones internas. Países también con el tema del trigo, suramericanos, muchas veces no pueden competir pues con Estados Unidos por el tema de las subvenciones. Y es un gran reto ese tema de esas negociaciones a nivel del marco de la OMC. República Dominicana también tienen que entender algunos aspectos. El tema de la ventaja comparativa en lo que es un producto y otro, tenemos que evaluarnos. ¿Qué productos realmente somos competitivos y en cuáles no? Porque es una realidad, es una competencia y no se va a cerrar. O sea, se va a ampliar cada vez más. Los países latinoamericanos, si se fija el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Ecuador, pues han tenido múltiples negociaciones, incluso con países asiáticos. Entonces, la tendencia es a continuar la apertura. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuáles productos realmente somos competitivos. Realmente se han hecho estudios a nivel nacional y hay productos incluso agrícolas donde no hemos tenido un gran aprovechamiento, como es el caso del tomate, el melón, otros productos. Los ajíes. Exactamente, los ajíes, donde nosotros todavía no hemos competido realmente con potencial para hacerlo. Entonces debemos determinar a nivel de costo, producción, realmente cuáles productos. Es un proceso porque una industria creciente, o sea, que ha tenido tantos años, pues de la noche a la mañana, pues tú no la puedes sacar del mercado que genera tantos empleos y demás, pero es el gran reto, la transformación en ese sentido. Sí, bueno, vamos a hacer ya la última pausa con Helen y en próximos momentos vamos a seguir tratando este y otro tema que vemos que es un asunto de una vastedad increíble y que evidentemente Helen tendrá que volver de nuevo aquí a Principalmente. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, en Principalmente hoy con la grata presencia de la profesora Helen Pérez. Bueno, Helen, hemos visto que este tema tiene una amplitud que uno no se imagina. Y es un tema que, aunque está vinculado al derecho, también tiene un componente económico
es trascendente. Yo diría que van Van de la mano la economía y el derecho. Bueno, el mundo, con los grandes cambios que se han producido, sobre todo después de la aparición y la irrupción del Internet, y más que todo, la gran revolución tecnológica que se ha producido desde finales del siglo XX, se inicia y ya en pleno siglo XXI, ha producido un cambio de todos los paradigmas. Y incluso ya hay autores que hablan de procomún colaborativo, como es el caso de este gran economista norteamericano, Jeremy Rifkin, que lo plantea en La sociedad del costo marginal cero, y ella habla de ese procomún colaborativo. También hace cierta referencia en otra obra muy importante que escribió el mismo autor, que es La tercera revolución industrial, y tiene otro libro muy interesante que habla del fin del trabajo. Ahora bien, te hago referencia a ello porque con la irrupción del Internet hay productos que básicamente salen de manera gratuita. Incluso, no sé si tú has oído hablar de una especie de review communum, es decir, se habla de software libre que se puedan utilizar libremente, y hay dentro de la comunidad internacional, sobre todo esos grandes científicos de esta nueva era de la tecnología, se habla de códigos abiertos, softwares abiertos. Es decir, que el mundo va marchando hacia una tendencia a que las cosas, el valor de las cosas sea cada vez menos costoso. Todavía yo sé que faltará mucho tiempo para que los productos, sobre todo los productos que salen de la tierra, los de manufacturados, esos costos se puedan reducir a cero, pero sí, la tendencia es que tiende a ser cada vez menos costoso, primero porque vamos a decir, la tecnificación de las industrias cada día la hace mucho más productivas, con un costo mucho más bajo, porque sacan mano de obra, que también es otra gran disyuntiva. Entonces, ¿de qué van a vivir los trabajadores? Entonces va a haber menos manos de obra ocupadas, porque en la medida en que tú puedas con 3 robots sustituir a 20 trabajadores, es una situación difícil, pero también genera otra interrogante de esa parte, y es que si esos 20 trabajadores que yo saco por 3 robots, ¿de qué van a vivir? No van a tener poder adquisitivo porque perdieron el empleo. Fíjate que son grandes disyuntivas. Pero en el caso específico del Internet, y que yéndonos, por ejemplo, a algo que tiene que ver ya con la propiedad intelectual, vamos a decir la producción artística. La producción artística, donde ya tú entras a Internet y bajas un programa y tú puedes bajar 1000 canciones y tenerla en una memoria que te sale a un costo cero. Antes tú tenías que ir a Musicalia, vamos a decir, a una tienda de discos y comprar tu CD que te costaban 300, 400 pesos. 700, solo quería una 800, canción, 900. Por ejemplo. Tú solo querías una canción de ese CD. La que estaba pegada. Que era la que estaba pegada, pero tú tenías que dar 400 pesos claro. por ese CD. Y oírlo entero a ver si te gustaba. Y a ver si te gustaban las demás. Hoy tú entras a Internet, tú buscas esa canción, y no esa canción, todas las canciones que te gustan, y no tienes que pagar un centavo. O sea, fíjate cómo el mundo va revolucionando. Entonces, te hacía referencia a ese autor, porque él plantea que se llegará un momento que no solamente será ahí, que la revolución tecnológica
y sobre todo el impacto del desarrollo de la tecnología chocará e incidirá en que los costos en sentido general tendrán que reducirse y llegará un momento que serán cero. ¿Cómo tú, como experta, has podido ver ese fenómeno, sobre todo en el aspecto de las nuevas tecnologías? Y este que ha sido el más chocado, porque fíjense, a los artistas fundamentalmente tú le has dado duro. Y creo que le seguirá dando a otros aspectos del arte, por ejemplo, el cine. Yo pienso que los cines en un momento determinado tendrán que desaparecer. Pienso también que el libro escrito tendrá un momento en que va a desaparecer, en fin. No me digas eso. Aunque nos aferremos, nosotros los abogados. Sí, aunque nos aferremos y yo sea parte de esa cultura, yo tengo que tener mi libro físico, manunciarlo y subrayarlo, porque el periódico también. Bueno, el periódico ya prácticamente ha desaparecido, eso va a desaparecer. Entonces, Helen, ese reto, desde tu punto de vista como experta, ¿cómo tú lo ves? ¿Tiene futuro esa parte que se plantea? Eso incidirá no solo en los aspectos que hemos dicho, el aspecto artístico, en el aspecto del cine, en el aspecto de la producción artística cultural, sino que también tú piensas que se esparcirá por todo lo que tiene que ver con la producción, incluyendo la producción de productos manufacturados, porque también se habla de un procomún colaborativo de la energía, donde cada quien producirá su energía y también la venderá al Estado, los excedentes al Estado, y esa a su vez se está viendo. Sí, y ya se está viendo. Ya se está viendo. Bueno, es una realidad, es parte de los retos que conlleva el proceso de globalización y de modernización en este siglo. Realmente ha repercutido en múltiples áreas. Usted habla de áreas muy sensibles, como áreas de propiedad intelectual, que ya los mismos artistas pues establecen pues preocupación porque sus ganancias se han reducido considerablemente, pero a la vez también ha llevado a lo que es la creatividad. La creatividad a nivel artístico pues ha surgido, porque entonces ya los artistas pues están buscando, utilizando esos mecanismos. Por ejemplo, tú tienes Spotify para los que escuchan música, y ya todos los artistas tienen sus plataformas ahí porque saben que es demandante. Los videos compiten entre sí para ver cuáles tienen mayor vistas en YouTube. Entonces, realmente es una transformación en todas las índoles. A nivel del cine, pues ha impactado, pero también ha permitido que el cine, pues, sea transfronterizo. Podemos ver películas aquí de la India que nunca, soñábamos ver, que son maravillosas, de países asiáticos, de Turquía, hay películas muy buenas. Entonces ya no nos limitamos solamente al mercado anglosajón y Hollywood y demás, sino que ya tenemos... Pero tú tienes un Netflix que tú te sientes en tu casa y ves la película que tú quieres. Bueno, yo digo que ese ha sido uno de los mejores inventos, porque después del Netflix, para mí ya... El cine se le hace difícil. Para mí era muy difícil ver una serie a la hora pautada, y ya con Netflix pues yo veo y lo adecuo. Entonces uno quiere seguir. Uno lo adecua. Entonces todo eso va a ser una transformación. Obviamente a República Dominicana tenemos un reto a nivel también de ser más competitivos. Y si usted analiza los índices de competitividad, uno de los análisis tiene que ver con el tema tecnológico, donde nosotros todavía pues tenemos mucha brecha digital, tenemos todavía pues una tecnología un poco obsoleta en algunas áreas, y empezando que tenemos un problema eléctrico que no nos permite ser tan competitivos en ese tipo de áreas. Entonces yo lo vinculo en esa área porque no soy tan experta en tecnología, pero sí lo mido en el tema de las implicaciones que tiene para ser más competitivo, y vemos como una
transformación e inversión por parte del Estado en estos temas, pues ha transformado a otros países, como el caso de Singapur y demás, que la tecnología es que le ha permitido ser una grande potencia. Sí, claro, Singapur fundamentalmente el capital más preciado que tiene es el capital humano. Exactamente. Singapur es un país con 600 kilómetros cuadrados, casi menos que cualquier provincia de República Dominicana en cuanto a territorio, Exacto. con 7 millones de habitantes, pero sin embargo tiene uno de los niveles de producto per cápita más altos del mundo. Producción por persona. O sea que yo pienso que básicamente la inversión en educación, lo que se está haciendo es algo fundamental. Es fundamental para los próximos retos que tenemos. Bueno, la verdad es que nos faltó mucho tiempo para seguir. Helen está combinada a volver a este programa. No, Helen. Para mí será un honor porque hay muchos temas siempre de la palestra. Nos quedaron muchos temas pendientes, Helen. Y yo sé que para todos nosotros y el director de este programa, Lorenzo Báez, va a ser un honor que tú nueva vez vuelvas a compartir, porque la verdad que sí que es un tema serio, es un tema de mucho interés y que yo creo que es para una isla como nosotros. Claro, una isla de nosotros y sobre todo que tenemos que ponernos a tono con los nuevos tiempos para poder ser competitivos. Totalmente. Para mí será un honor. Helen, un placer. Gracias a ustedes por la invitación.